3. Hasta ahorita hemos estudiado que David ha estado huyendo de Saúl, no tiene a dónde ir. Por esa razón tiene que vivir escondiéndose en cuevas por algo que no cometió. No cuenta con armas, no tiene un ejército para defenderse, no tiene aliados que lo apoyen ni recursos económicos. Aún la gente de Israel ha creído todas esas mentiras que se han dicho de él y también ellos están buscando su vida. Quien lo quiere matar es nada menos y nada más que el rey de Israel, su rey, que por cierto, este rey está fuera de sí. Él se atrevió a matar a los sacerdotes de Dios, como lo estudiamos, porque erróneamente creyó que había ayudado a David. Aún intentó matar a su propio hijo Jonatán, quien se opuso a la injusticia que él está cometiendo con David. Hermanos, Saúl no está jugando verdaderamente, no va a descansar hasta que acabe con la vida de David, sin importar cuál va a ser el precio a pagar. La vida de David se ha vuelto muy complicada porque ahora solo se dedica a sobrevivir, a sobrevivir. Y la pregunta cuando nosotros estudiamos esto es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Parecería que estoy describiendo la vida de muchos personajes bíblicos, aún la vida de algunos creyentes en nuestros días. ¿Sabes? Moisés, con el pueblo de Israel, llegó a estar acorralado entre el Mar Rojo y un ejército de los egipcios. Los amigos de Daniel, ¿recuerdas los amigos de Daniel? Tuvieron que entrar al horno de fuego. Aún Daniel estuvo en un foso con leones. Job fue tentado por Satanás. Y ahora David se encuentra en modo de sobrevivencia. Y sabes, cuando estudiamos en la Biblia todos estos casos, nos damos cuenta que tienen algo en común. Y no es lo difícil de la vida de cada uno de estos personajes. Dios le dijo a Moisés, alza tu vara y divide el mar para que los hijos de Israel pasen en seco. Éxodo 14. Nabucodonosor dijo, ¿no eché 3 jóvenes al horno de fuego? ¿Por qué veo 4 y no sufren ningún daño? Daniel capítulo 3. Daniel le dijo al rey, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Daniel capítulo 6. Dios le dijo a Satanás, Job está en tu mano, pero no le quites la vida. Job capítulo número 2. ¿Y Samuel ungió a David y desde aquel día dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él. Primera de Samuel capítulo 16. Lo que tienen estos personajes en común es que estaban siendo dirigidos, fortalecidos y actuando providencialmente de la mano de Dios. ¿Sabes? Por complicada que parezca la vida de David, la realidad es que Dios no se ha olvidado de él, ya que está a su lado siempre, todo el tiempo. Todo esto es parte de un entrenamiento, porque el rey de Israel debe de ser un ejemplo para la nación. El rey debe de ser un ejemplo de fe aún en los momentos más oscuros de su vida. El rey debe demostrar confianza en Jehová de los ejércitos, no en el potencial bélico que pudiera tener. Debe de enseñarle a la nación que las batallas se ganan de rodillas clamando a Dios y no con espada ni con ejército. Es verdad, hermano, que David está en modo de sobrevivencia, pero el Señor le proveerá lo necesario para que se mantenga firme y al final le dé honra con su vida. En una manera similar, el creyente está en modo de sobrevivencia todo el tiempo porque tiene grandes enemigos. El diablo, el mundo y su carne quieren destruirlos con su arma llena de pecado.
Por esa razón, Dios le provee 3 elementos esenciales para que sobreviva en su peregrinar en esta tierra. Dios le provee a cada cristiano 3 elementos esenciales para que sobreviva en su peregrinar en esta tierra. Dios le provee a cada cristiano dirección, fortaleza y su providencia, como lo veremos en esta tarde en la vida de Daniel. Comencemos viendo que a pesar de que todo parece perdido para David, Dios le provee dirección para que él pueda sobrevivir. Querido hermano, por más compleja que sea tu situación, busca la dirección divina en medio de ese problema para que puedas mantenerte firme para la gloria de Dios. Y ese será nuestro primer punto. Dios provee a David dirección. Dirección. Miren lo que dice el versículo número 1 del capítulo número 23 de Primera de Samuel. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Es interesante cómo comienza este capítulo, porque no era responsabilidad de David cuidar esta ciudad. Saúl, en lugar de estar haciendo su trabajo como rey y defender a los ciudadanos, está obsesionado en querer matar a David. Esta pequeña población estaba en la frontera con el territorio de los filisteos. Seguramente era atacada constantemente. David no tenía un ejército, ni siquiera estaba armado, pero era de mayor confianza que el mismo rey de Israel. ¿Qué hará David? ¿Qué hará? Este no es su problema, aunque es su gente. No tiene un ejército, pero ellos necesitan ayuda. ¿Qué harías tú en una situación similar, hermano? Te recomiendo que hagas lo que David hizo. Mira lo que dice el versículo número 2. Y David consultó a Jehová. Qué hermoso ejemplo tenemos aquí. David no ignoró la necesidad de sus hermanos, no se precipitó, sino que fue impulsado a orar, a orar. Y esta va a ser una práctica constante en este capítulo y en la vida de David. Orar como lo vamos a ver. Dice el versículo 2, y David consultó a Jehová. Dice el versículo 4, David volvió a consultar a Jehová. Dice el versículo 10 de este capítulo, y dijo David: Jehová, Dios de Israel, ¿me entregarán los vecinos de Keila? Dice el versículo número 12, dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres? Charles Spurgeon solía decir: todo lo que nos hace orar es una bendición, es una bendición. Y esto no es una coincidencia, sino la provisión de Dios, enseñándole al futuro rey de Israel a buscar la dirección de Dios. Querido hermano, ¿no será que eso que tú llamas tragedia en tu vida es una bendición de parte de Dios para que derrames tu corazón delante de Él en oración? Piénsalo, piénsalo. Dice el resto de este versículo 2. David pregunta: ¿iré a atacar a los filisteos? Lo más seguro es que Dios le diga: no, David, no, porque no tienes un ejército ni tienes armas. Mira la respuesta de Dios. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero con qué? Ahora viene la parte importante para David. ¿Obedece a Dios u obedece su razón? Bueno, por lo menos David puede confiar que el Señor va a investir de poder y de valor a sus hombres, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo número 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo.
¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Estos hombres eran personas, como estudiamos, afligidas, endeudadas, tristes, temerosas de Saúl. No eran guerreros. Las cosas se están complicando más para David. Ahora tiene que enfrentar a los filisteos con un grupo de miedosos. ¿Qué hará David? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Te recomiendo que hagas lo que hizo David. Mira el versículo número 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David vuelve a consultar al Señor, pero ahora recibe una hermosa promesa. Dios va a pelear por ellos y les va a dar la victoria. ¿Sabes? El futuro rey de Israel estaba siendo instruido en confiar en Dios y no en el hombre para conseguir la victoria. David tiene en este punto dos opciones: seguir la palabra de Dios o hacer las cosas a su manera. ¿Qué crees que hará? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Mira el versículo número 5. Fue pues David con sus hombres a Keila. David y sus hombres dieron un paso enorme de fe y obedecieron. Fueron a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Ellos no solo causaron una derrota a los filisteos, la Biblia nos dice, sino una gran derrota. Sabían que el crédito no era de ellos, es obvio, era de Jehová de los ejércitos. Este grupo, hermanos, llegaría a ser conocido como los valientes de David a causa de sus audaces victorias militares. Pero para llegar a ese punto, su líder recibió la dirección de Dios y ellos tuvieron que obedecer las instrucciones tal como Dios se los había pedido, al pie de la letra. Versículo número 6, un versículo que parece fuera de lugar. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Parece que este versículo está fuera de lugar, fuera de contexto, pero la realidad es que sigue resaltando que Dios le está proveyendo dirección a David. El efod era una vestimenta sacerdotal donde estaban unas piedrecitas que se llamaban Urim y Turim. Estas piedrecitas eran usadas para buscar la dirección de Dios. David ahora tenía al hijo del sacerdote y el efod para consultar a Dios en todo momento. Y vaya que lo necesitaría, como veremos a continuación. Miren el versículo número 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Es difícil creer lo que estamos leyendo en este versículo. Saúl piensa que Dios ha entregado a David para que acabe con él. No puede ver que en realidad Dios lo está usando a él para entrenar al futuro rey de Israel. Saúl solo desobedece mientras que David se la pasa obedeciendo. Saúl se la pasa hablando consigo mismo mientras que David está hablando con el Señor todo el tiempo. ¿Qué le hace pensar que Dios lo entregó en su mano? Definitivamente Saúl está peor de lo que pensábamos. Tiene una mente reprobada, ya ni siquiera puede discernir. Y sabes, tristemente muchas personas actúan como Saúl. Creen que Dios los está bendiciendo a pesar de su desobediencia. La realidad es que Dios los está elevando porque su caída va a ser cada vez más dolorosa,
si no se arrepienten. ¿Qué hará David? ¿Qué hará? No es difícil suponer, porque quien ha probado la buena voluntad de Dios no se apartará de ella. Mira el versículo número 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió: os entregarán, os entregarán. ¿Sabes? Dios no le quitó a David los peligros y las desilusiones. A pesar de que acababa de salvar a los de Keila, ellos mismos estaban dispuestos a entregárselo a Saúl. Pero David contaba con lo más valioso para sobrevivir: la dirección de Dios. Por eso Saúl no podría hacerle daño. ¿Sabes, hermano? En nuestros días Dios nos sigue dirigiendo, pero ya no necesitamos sacerdotes o el efod. Tenemos algo mejor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien rogó para que el Espíritu Santo viniera y estuviera en nosotros. Dice Juan capítulo 14 versículo 16, palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bendición tenemos. No solo eso, tenemos toda la revelación especial de Dios en la Biblia para ser guiados. David no contaba con ella. Dice segunda de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea enteramente preparado para toda buena obra. Qué bendición tenemos que no tenía David. ¿Y qué tal? Tenemos el testimonio de nuestro gran Salvador Cristo Jesús, quien nos ha traído la revelación del Padre. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 1: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿sabes? De nada sirve todo esto que nos provee la dirección de Dios si la ignoras. De nada sirve. Así, querido hermano, sin ella, sin la dirección de Dios, no se puede sobrevivir. Si David no hubiera seguido la dirección de Dios, ahorita estuviéramos contando una historia totalmente diferente. Como lo dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 48 versículo 18 dice lo siguiente: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero ellos no obedecieron, y espero que ese no sea tu caso. Recuerda que en Cristo Jesús tienes todo lo necesario para poder sobrevivir de estos enemigos y vivir en santidad. Ya vimos cómo Dios proveyó dirección divina a David cuando todo parecía perdido, pero eso no es todo. Ahora veamos que le proveerá fortaleza en el momento en que más lo necesita. Querido hermano, no desmayes. No desmayes. Aprovecha la fortaleza que Dios te provee para que puedas mantenerte firme. Y ese será nuestro siguiente punto. Dios provee a David fortaleza. Fortaleza. Mira el versículo número 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif.
David nuevamente tiene que salir huyendo por su vida al desierto de Ores, el cual estaba en el territorio de Judá. Él no quiere arriesgar a la población, ya que Saúl es capaz de matar a todos, como lo vimos cuando mató a los sacerdotes. Si contáramos cuántas veces Saúl ha intentado matar a David, encontraríamos que esta es la vez número 14. 14. David se la ha pasado solamente en modo de sobrevivencia por una falta que él no cometió. El rey Saúl vive obsesionado con su vida. Y sabes, esto es demasiado. Además es desalentador para cualquier persona. Y David no es la excepción. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? Dios está ahí mismo, proveyéndole a David todo lo que necesita para sobrevivir. Mira el versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Dios no había sacado a David para dejarlo en medio del desierto. Dios había comenzado una obra en él y la iba a completar. Increíblemente, Saúl con todo su ejército y su inteligencia no puede llegar a David. Lo está buscando literalmente, como dice la Biblia, todos los días. Pero su hijo llegó fácilmente a David. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo leímos en el versículo 14, porque Dios no lo entregó en sus manos. La llegada de Jonatán, hermanos, no era casualidad. Dios lo había enviado providencialmente para fortalecer a su siervo David. Mira el resto del versículo 16. Y fortaleció su mano en Dios. Jonatán no fue a darle falsas esperanzas a David, sino a ayudarle a ver a Dios en medio de todo ese dolor, de toda esa confusión. Estos grandes amigos tenían un amor puro que le daba la gloria a Dios. Dice el versículo 18, capítulo 18, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice ese mismo capítulo 18, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Dice el capítulo 19, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Dice el capítulo 20, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sabes? El Señor sabía exactamente a quién necesitaba David para ser fortalecido y poder sobrevivir en esa persecución. Jonatán sabía cómo fortalecer en el Señor a su amigo, por eso le decía frases como esta, capítulo 20, y esté Jehová contigo. Ese mismo capítulo, Jonatán le dice, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. También le dijo Jonatán, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Su amistad no estaba basada simplemente en una hermosa relación, sino en una unión espiritual con Dios. ¿Sabes? Qué importante es rodearnos de personas temerosas de Dios que nos ayuden a sobrevivir en medio de la tribulación. El salmista nos enseña el estándar que debemos de usar para identificar una buena amistad, como lo hizo David. Dice el Salmo 119, versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si Dios te ha enviado una amistad así, apréciala, cuídala y sé tú también de fortaleza espiritual para esa persona, porque vale mucho, vale mucho.
Versículo 17, mira cómo Jonatán fortalece a su amigo. Y le dijo Jonatán a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Jonatán busca fortalecer a su amigo con 3 argumentos sólidos basados en la palabra de Dios. Número 1, le dice que no debe de temer. 14 veces Saúl ha intentado matar a David, es verdad, pero también es verdad que 14 veces Dios lo ha protegido. No está solo. Dice el capítulo 18, Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. También dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dice también, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, tuvo más temor que David. Jonatán le recuerda a David que no está solo y no hay razón para temer. Número 2, le dice que Saúl no podrá encontrarlo, ya que como leímos anteriormente, Dios no lo ha permitido y no lo permitirá. Dice el versículo 14, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y le da la tercera razón. Él sería el próximo rey de Israel, no porque se lo estuviera diciendo el príncipe, sino porque se lo había prometido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14, dijo Samuel a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y ese varón era David. El temor estaba siendo presa de David, estaba perdiendo su enfoque en Dios. Pero aquí tenemos a un buen amigo recordándole las verdades bíblicas y quién era su Dios para que pudiera sobrevivir. Este es el tipo de amistades que necesitamos, no aquellas que nos den falsas esperanzas. Necesitamos quien nos lleve a la palabra de Dios. Miren lo que dice el resto del versículo 17: y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Jonatán le recuerda que el mismo Saúl sabe que ha sido desechado y que él va a reinar. Se le ha dicho muchas veces. Mira el versículo 18, cómo se despiden. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Como era costumbre, ambos amigos se despidieron reafirmando su compromiso de amistad delante de Dios. En nuestros días, Dios sigue fortaleciendo por medio de amistades piadosas, pero en una mejor manera. Gracias a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una gran familia espiritual. Cada miembro de la iglesia tiene el mismo objetivo: reflejar el carácter de Cristo y vivir para su gloria. Muchas veces la lucha se torna difícil, nos cansamos, desmayamos, pero Dios envía las personas adecuadas que nos fortalezcan. Dice Romanos 15:1 lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Dice Primera de Tesalonicenses 4:18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Pero sabes, de nada sirve que Dios nos envíe hermanos a fortalecernos si los ignoramos. Así no sobreviviremos. Si David no hubiera tenido un creyente maduro que le fortaleciera en su fe, estuviéramos contando una historia muy diferente. Recuerda que Cristo Jesús murió para que todos fuéramos uno en Él, y así mantenernos firmes y ayudarnos los unos a los otros.
Ya vimos cómo Dios proveyó dirección y fortaleza a David cuando más lo necesitaba, pero eso no es todo, hermanos. Hay aún más. Ahora veamos que Dios obrará en la vida de David en una manera providencial cuando todo parecía perdido. Querido hermano, no te desalientes. Recuerda que Dios obra en tu vida en una manera providencial. Y ese será nuestro tercer y último punto. Dios provee a David su providencia, su providencia. Miren el versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabad: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Versículo 20. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. David nuevamente tiene que huir por su vida y va a la región de Zif, y ahora hay una gran cantidad de cuevas ahí y él cree que se puede esconder, pero no. Aquí hay una nota triste. Los mismos pobladores israelitas le dieron aviso a Saúl, el rey. Ellos llegaron a beneficiarse de las victorias militares de David en el pasado, pero ahora ya lo olvidaron. Otra desilusión para David. Versículo 21. Increíble lo que leemos aquí. Y Saúl dijo: ¿ahora qué va a decir este rey? Ya cuando yo leo y Saúl dijo, pienso: ¿ahora qué va a decir este hombre? Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Les dije, iba a salir con una cosa este hombre. Ya no sé ni qué decir, la verdad, hermanos. Saúl les desea que los bendiga el Dios del que mató los sacerdotes. ¿Puedes creerlo? Saúl sabe el vocabulario religioso, pero la realidad es que solo lo usa para su conveniencia, para manipular a las personas. Y encima de todo se hace la víctima, como si David representara una amenaza a su integridad. ¿Puedes creerlo? Mira el versículo 22. Y pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Saúl no quiere perder tiempo y les pide que se adelanten y que acorralen a David ahí donde está. Más tarde dice la Biblia que llegaría Saúl con su gente y comenzaría una gran persecución. Fueron momentos muy complicados en la vida de David y sus hombres. Él sabe que está acorralado y que prácticamente necesita un milagro para sobrevivir. Y David relata esos momentos difíciles, esos momentos de terror en el Salmo 54. Déjame darte algunos ejemplos. David escribe en el versículo 1 del Salmo 54: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Necesitaba la fuerza del omnipotente para poder vivir. Versículo 3: hombres violentos buscan mi vida. Estos eran hombres sanguinarios. Dice David, no han puesto a Dios delante de sí. Ellos no tienen temor de Dios, no se tocan el corazón, por eso pueden hacer cualquier perversidad. A pesar de que todo parecía perdido, David no olvida las palabras de su amigo Jonatán que le fortalecieron. Dice el versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. David sabe que su vida no está en manos de Saúl ni en los de Zif, sino en las manos del Dios soberano.
Es difícil para David enfrentar esta situación, pero ahora vemos que lo hará fortalecido en el Señor gracias a su amigo Jonatán. Miren el versículo 26, la situación tan compleja para David. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Wow. Al parecer Saúl dividió sus tropas y encerró a David y ya no tenía escapatoria. En ese preciso momento todo parece perdido para David y nos volvemos a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? Dios está en el mismo lugar como estuvo con Moisés al partir el mar rojo en dos para que pasaran en seco. Dios está en el mismo lugar que estuvo con los jóvenes dentro del horno de fuego. Y también está en el mismo lugar que estuvo con Daniel en el foso de los leones. Dios está en el mismo lugar que estuvo para asegurarse que el diablo no tocara la vida de Job. Y sabes, seguramente esta no va a ser la excepción. Seguramente Dios ahí está con David. El rey tenía que aprender sobre un recurso más, que Dios obra providencialmente en la vida de sus hijos para su gloria. El teólogo John Piper define la providencia de Dios de la siguiente manera. Quiere decir que Dios es soberano, es decir, sostiene, dirige y gobierna en todas las criaturas, acciones y cosas, pero también incluye los colores de la providencia. Lo hace con sabiduría, lo hace con santidad, con poder, con justicia, con bondad, con misericordia, para la alabanza de su gloria. En pocas palabras podemos decir que la providencia de Dios significa que todo lo que sucede está bajo el control de Dios, quien lo hace con sabiduría, justicia y amor para su gloria. En el caso de David, esto no sucedió al azar, hermanos. Dios providencialmente lo ordenó con sabiduría para el bien de David. David tenía que aprender que la vida del rey de Israel está dirigida por la voluntad de Dios. ¿Por qué Saúl no podía capturar a David? Por la providencia de Dios, hermanos, por la providencia de Dios. En palabras sencillas lo leímos en el versículo 14, porque Dios no lo entregó en sus manos y no lo entregaría nunca, nunca. ¿Cómo escapará David en esta situación? Dios le proveería un elemento más para sobrevivir, su providencia. Su providencia, mira el versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Históricamente podemos decir que Saúl, en su afán por matar a David, descuidó la ciudad y los filisteos la invadieron. Pero en teología nosotros diríamos, Dios actuó providencialmente a favor de David. 10 años después, el entrenamiento para David terminaría y providencialmente él llegaría a ser el rey de Israel. ¿Sabes? En nuestros días Dios sigue obrando providencialmente con el propósito de hacernos más como su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿En verdad todo? Todo. Así como está ayudando providencialmente en la vida de David. Versículo 29. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Pero ¿sabes? De nada sirve esta hermosa doctrina que Dios nos enseña si pensamos que todo es obra de la casualidad. Si David no hubiera creído en la providencia de Dios, no hubiera escrito Salmo 54, versículo 4, que dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. Dios es el que me ayuda. Y tiene razón, ya que Dios lo protegió providencialmente en todo este capítulo. ¿Contaste las veces? De los filisteos, versículo 4, de Keila, que lo querían entregar a Saúl, versículo 12, de Sif, que le ayudó, que quería ayudar a Saúl, versículo 19, de Saúl varias veces y hasta lo llegó a acorralar, versículo 28. Hermano, no fue casualidad, no fue Saúl, no fueron los filisteos, fue la providencia de Dios que libró a David de las manos de Saúl cuando todo parecía perdido. Recuerda que Dios obra providencialmente en tu vida para que te parezcas más a Cristo Jesús y puedas seguir firme en esta vida, sobreviviendo contra tus enemigos, el diablo, la carne y el mundo que te quieren destruir. Termino con esto. Como creyentes estamos en modo de sobrevivencia todos los días. Como les comentaba, tenemos enemigos que quieren acabar con nosotros para que no vivamos para la gloria de Dios. Estos tres enemigos atacan ferozmente con armas poderosas de pecado. Pero Dios no nos ha dejado desamparados, ya que nos provee los elementos necesarios para estar firmes: dirección, fortaleza y providencia. Y quizá te preguntas, ¿cómo puedo obtener todo ese paquete? Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, quien te pone en paz con Dios y hace que seas recibido en su familia. Si ya te pusiste a cuentas con Dios, tienes lo necesario para mantenerte firme y vivir para la gloria de Dios. Pero si no tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, déjame decirte que estás desamparado y no sobrevivirás. Tu pecado será juzgado, por eso necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Acude a Él en arrepentimiento y fe, y Él te guiará, te fortalecerá y obrará providencialmente en tu vida. Si quieres saber más de este tema, acércate a mí y con gusto platicamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecemos este capítulo de tanto ánimo que usted nos ha permitido estudiar. Gracias porque vemos que usted en ningún momento llama y deja desamparados a sus hijos en medio del camino. Oramos para que nos ayude a que permanezcamos firmes en esta vida, buscando reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a tener valentía para enfrentar las circunstancias de la vida. Ahora sabemos que lo que ocurre no es una coincidencia. Ayúdenos a usar los recursos que usted nos provee en todo momento para mantenernos firmes en medio de la lucha. Queremos terminar este servicio agradeciéndole por su santa palabra, porque es lámpara a nuestro camino. Le damos toda la gloria y toda la honra que solo usted se merece. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.